Hola amiguitos, ¿cómo están? Espero que se encuentren de lo mejor el día de hoy. En esta ocasión hablaremos sobre la nueva actualización de iOS 13.6, si conviene o no actualizar tu dispositivo. Además hablaremos sobre algunos detalles que nos dice y que no nos dice Apple, cómo es el rendimiento de la batería, cómo es el desempeño en general y si vale o no actualizar tu dispositivo. Si tú quieres saber de qué trata esto, quédate aquí muy pendiente. Y comencemos con este video. Como ustedes saben, en cada actualización yo les traigo un video donde les platico cuál es la experiencia, más o menos cómo ha estado funcionando la nueva actualización y qué cambios y mejoras traemos. Así que te recomiendo ampliamente que te suscribas a este canal para que tú sepas y estés informado sobre las nuevas actualizaciones. Así que vamos a comenzar. Si ustedes se meten ahorita a configuración, nos vamos al apartado de general y nos vamos a la opción que dice actualización de software. Van ustedes a poder ver una imagen como la que tenemos aquí, en el cual nos dice que tenemos una nueva actualización que es iOS 13.6. Dependiendo en qué dispositivo estés, puede ocupar diferente memoria. Por ejemplo, a mí esta actualización me ocupa alrededor de 390 megabytes. Vamos a empezar a entrarnos un poquito más a detalle. Vamos a ver qué nos comenta Apple que trae de cambios esta nueva actualización. Lo primero que vamos a comentar, vámonos con la parte del Car Key. ¿Qué es esto de Car Key? Como ustedes saben, en iOS 14 se abordó un poquito más al tema sobre esto y es la funcionalidad que vamos a tener en nuestros dispositivos de poder desbloquear coches como si fuera tal cual la llave de tu coche para darle acceso, encenderlo, entre otros detalles directamente con tu iPhone. Obviamente tiene algunos cambios que te va a permitir darle permisos a otros dispositivos para que puedan desbloquearlo. En este caso, si tú lo quieres compartir con algún familiar o algún amigo, le vas a poder dar estos permisos para que puedan acceder al coche. Esta actualización ya los trae integrados. Como les comento, vamos a tener ya la funcionalidad de abrir y cerrar nuestro coche. También vamos a tener la funcionalidad de eliminar alguna llave de otro dispositivo, todo por medio de iCloud. Vamos a poder compartir las llaves, que es esto que les comento, que directamente desde la aplicación de mensajes vamos a poder decirle qué contactos van a poder tener acceso. Vamos a poder crear perfiles en específico para las personas que lo están utilizando. Vamos a poderle darle distintos permisos, ya sea un modo restringido o un acceso completo al coche. Y también vamos a tener una de las características que a mí en lo personal me llamó mucho la atención y es una funcionalidad que la vamos a tener incluida en nuestro dispositivo, y es que cuando nuestro dispositivo se quede completamente sin batería. ¿Qué significa esto? Que se nos apaga por completo el dispositivo. Vamos a tener 5 horas todavía, a pesar de que no enciende el dispositivo, para poder desbloquear y acceder a nuestro coche todavía con nuestro teléfono. Para tener esta funcionalidad es necesario que el coche sea compatible con esto, y actualmente solamente los coches en específico de la marca de BMW, en específico unos modelos, son los que son compatibles, que fueron los que se anunciaron junto con la conferencia de desarrolladores. También les quiero comentar que para tener esto obviamente se va a configurar directamente desde el Wallet. ¿Qué es esto de Wallet? Es esta aplicación donde podemos tener distintas tarjetas de crédito, entre otras cosas, y obviamente para configurarlo lo harías desde el símbolo de más, pero obviamente hay que tomar en cuenta que para utilizar esto es muy necesario que tu vehículo sea compatible con esta tecnología. Continuando con esta parte, también la aplicación de salud tiene nuevas funcionalidades que a mí en lo personal se me hacen muy interesantes. También, si ustedes no se han fijado, en su dispositivo deben de tener una aplicación que se llama Salud. ¿Qué cambios vamos a tener? Aquí, si nos vamos a la función de explorar, vamos a darnos cuenta que tenemos una nueva categoría que se llama síntomas. En esta de síntomas vamos a poder estar seleccionando algún tipo de síntoma o afectación que tenemos actualmente para configurarlo y tener como un historial de lo que nos ha estado pasando. Obviamente con la situación que vivimos actualmente esto queda muy bien. Inclusive nosotros, por ejemplo, vamos a suponer que tenemos aquí desmayos, por seleccionar alguno, y vamos a poder darle en qué días estamos teniendo esto, cómo se presentó, si fue algo regular, grave. Y esto obviamente es muy en específico para poderlo utilizar cuando nosotros vamos al médico, poderle presentar como una especie de tarjeta de salud en el cual vamos a poder decirle exactamente en qué momento, en qué día, en qué situación tuvimos cierto síntoma. Esto es para que el médico pueda de esta manera saber qué recetar o saber qué padecimiento estamos teniendo basado en estos síntomas que se pudieron presentar en diferentes días. También esta actualización tiene nuevos cambios en cuestión de mejoras y correcciones de algunos errores. Lo primero que aquí nos comenta Apple es que vamos a tener una nueva funcionalidad que a mí en lo personal se me hace muy interesante, y es esta que tenemos aquí directamente sobre la opción de actualización de software. Obviamente si no lo tienen actualizados, aquí les aparece el mensaje de la actualización, pero ya cuando lo tengan completamente actualizado nos va a aparecer una opción que se llama personalizar actualizaciones. Si lo seleccionamos, aquí vamos a poder configurar para que se descargue la actualización directamente sin la necesidad de que se instale, y aquí vamos a poder configurarlo para que se instale directamente. ¿Yo qué les recomiendo? Yo les recomiendo dejar nada más activada la opción de descarga para que en caso de que lo vayan a instalar lo puedan hacer de una manera
mucho más rápida, y en cuestión de instalar actualizaciones yo les recomiendo que lo desactiven para que ustedes lo puedan actualizar de manera manual. Si continuamos viendo lo que tenemos aquí, también vamos a tener una solución a un error que se tenía a la hora de la sincronización de datos. ¿Qué es esto? Que era básicamente lo que pasaba cuando nosotros hacíamos alguna sincronización de datos, por ejemplo en las aplicaciones de notas, en la aplicación recordatorios o en cualquier otra aplicación que estaba teniendo una sincronización con iCloud. Obviamente ustedes saben que se respalda esta información para poder tener nuestra información segura, y si queremos acceder a otro dispositivo lo vamos a poder hacer de una manera más rápida porque toda nuestra información estaba respaldada. ¿Qué era lo que pasaba con esto? En el momento que se estaba respaldando la información, simplemente esa aplicación no funcionaba. Por ejemplo, en este caso, si Notas estuviera respaldando la información y quiero yo acceder en ese momento que se está respaldando, la aplicación no me va a funcionar a nada, y al parecer esta actualización lo soluciona. También se arregla un problema que se tenían en los datos de roaming, que se mostraban como desactivados en la eSIM a pesar de que seguían activados. Como ustedes saben, los dispositivos a partir del iPhone XS tienen la funcionalidad de la eSIM. ¿Qué es esto de la eSIM? Es poder configurar una nueva línea telefónica en nuestro dispositivo sin la necesidad de insertar alguna tarjeta SIM. Al parecer lo que estaba pasando con esto es cuando tú tenías configurada una línea por medio de eSIM y por ejemplo tú accedías aquí a la opción de datos celulares, nos íbamos a esta opción que tenemos que se llama opciones y simplemente aparecía desactivado cuando lo teníamos activado. Esto obviamente, si ustedes no saben qué es el roaming, es la posibilidad de usar datos celulares fuera de nuestro país. Obviamente esto está desactivado por defecto o lo tenemos que configurar nosotros, porque si nosotros salimos de viaje puede provocar gastos muy fuertes en nuestra factura celular. También se corrige otro error que la verdad es muy simple, en el cual las llamadas telefónicas que venían Saskatchewan, que es una provincia que está en Canadá, en automático nuestro dispositivo tomaba como si viniera una llamada de Estados Unidos. Si ustedes no se han dado cuenta, en tu dispositivo cuando recibes una llamada te aparece el país o la ciudad, inclusive dependiendo de donde estás marcando. Pues aquí había un error que nos mostraba que cuando venían de ese lugar, al parecer nos decía que venían de Estados Unidos. También se soluciona un problema que esto me lo llegaron a comentar algunos de ustedes, y es que se interrumpían las llamadas por medio de Wi-Fi, y el otro que es el que más me mencionaban a mí, y es que se arregla un problema que impedía que los dispositivos como el iPhone 6S y el SE lo pudiéramos usar para hacer llamadas por medio de Wi-Fi. Esto fue lo que me llegaron a comentar a mí y al parecer se soluciona este error que tenemos aquí. El siguiente error que se soluciona va muy apegado principalmente a las iPad. Aquí no lo mencioné en general, pero lo que pasaba era que cuando tú configurabas un teclado por medio de Bluetooth en un iPad, seguía apareciendo el teclado virtual aunque tú ya tuvieras un teclado físico en el cual estuvieras escribiendo. Esto era bastante incómodo porque obviamente las ventajas de conectar un teclado Bluetooth es que ya no te ocupa ese espacio en la pantalla. También se soluciona otro problema relacionado a los teclados, y es que cuando tú conectabas un teclado en japonés te lo detectaba como si fuera un teclado en inglés. También se soluciona un problema que teníamos con el Assistive Touch. Como ustedes saben, el Assistive Touch es esa especie de botoncito que inclusive lo hemos utilizado en algunos videos, y lo que provocaba es que no te permite acceder correctamente al centro de control, simplemente te causaba algunos errores y conflictos, y al parecer esto lo soluciona. Y ya por último tenemos unas nuevas herramientas en cuestión del VPN. ¿A qué me refiero con esto? Si ustedes entran aquí a configuración y nos vamos al apartado de VPN, si ustedes no lo tienen activado es porque nunca han utilizado un VPN en su dispositivo. Lo que tenemos aquí son nuevas herramientas para que el administrador de este VPN pueda configurar qué enlaces sí pueden utilizar el VPN y que no. Obviamente esto nosotros no lo podemos utilizar, es principalmente para los administradores del VPN. A partir de esto iniciamos con la sección de cosas que no nos comenta Apple, que al parecer se solucionan, y es que se dice que esta nueva configuración que tenemos permite solucionar un error que teníamos en iOS 13.5.1 y iOS 13.4 y iOS 13.5, que era el problema a la hora de estar configurando un VPN que simplemente no te funcionaba, sobre todo cuando tú lo tenías configurado para acceder a internet, ya sea para acceder por medio de tu país, que no te permiten ciertas páginas, no funcionaba bien, y se comenta que al parecer esto soluciona el problema que teníamos. El otro cambio que tenemos es relacionado a la aplicación de News o de noticias en la aplicación directamente de Apple News, o sea de Apple, y es que vamos a tener una nueva pestaña. Obviamente este dispositivo no está actualizado, pero vamos a tener una nueva pestaña el cual nos va a permitir poder escuchar las noticias de diferentes artículos que se van a ir publicando aquí directamente. Obviamente esto todavía no está disponible a todos los países, pero es una funcionalidad nueva que ya viene integrada en nuestro. Se solucionan al parecer con esta nueva actualización.
actualización. Si ustedes se fijan, entramos aquí a configuración, nos vamos al apartado de general y entramos al apartado de información. Vamos a ver que tenemos una nueva actualización del módem. ¿Qué quiere decir esto? Que muy probablemente si tú tienes errores de conexión, ya sea de datos móviles o para hacer llamadas, se acaba de actualizar este módem, lo cual indica que muy probablemente en tu dispositivo se vaya a solucionar esos problemas que se te pueden presentar. También yéndonos al apartado de seguridad, lo que se comenta según el reporte de Apple es que tenemos soluciones a problemas menores de seguridad, tanto en las diferentes aplicaciones como la de mail, como la de notas. También una funcionalidad de la realidad aumentada, entre otras cosas. Entonces, en cuestión de seguridad, bastante completa esta actualización. En cuestión de desempeño de nuestro dispositivo, que es un tema muy importante, estuve investigando en varios foros, en varios comentarios, y al parecer todos están notando un mejor desempeño en sus dispositivos. Principalmente los dispositivos que son de versiones pasadas, como lo son el iPhone 8 para atrás, que son los dispositivos que tienen botón. Son los dispositivos que ya tienen un poco más de tiempo, tienen un mejor desempeño en cuestión de las versiones pasadas. Y para los dispositivos más actualizados, que son a partir del iPhone X, básicamente se mantiene el mismo desempeño. En general todos comentan que no han notado realmente que se les esté trabando el dispositivo o algún error muy particular, no lo notan, solamente notan un buen desempeño implementado en su teléfono. Lleno las partes de la batería, que es un tema muy importante para todos nosotros. Tenemos noticias que son bastante buenas. La mayoría de las personas también comentan que notaron una leve mejora en cuestión de batería, pero para dispositivos como lo son el iPhone 7, 7 Plus, el iPhone 6, que al parecer en iOS 13.5.1 estaban teniendo muchos problemas porque su batería se les acababa muy rápido. Al parecer esta nueva actualización soluciona esa problemática. De todos modos, como en cada video, la parte de los comentarios está totalmente abierta. Ya saben que ahí pueden estar ustedes opinando y comentando, porque cada dispositivo es un mundo completamente diferente. Obviamente esto nos da un parámetro de sí o no actualizar, pero ya en específico cada uno de los dispositivos. Lo que nos va a permitir es que en la sección de comentarios escriban si ya actualizaron y qué tal les está funcionando en su dispositivo. Solamente pongan qué dispositivo es y cómo les está yendo si ya actualizaron. Ya por último, ¿cuál es mi veredicto sobre esta actualización? ¿Sí o no vale la pena actualizar tu dispositivo? Mi respuesta es sí, sí vale la pena actualizar a esta versión. Básicamente lo que vas a tener son mejoras en general, soluciones a problemas que ya teníamos, que quizás no son todas las soluciones a todos los problemas, pero a una gran mayoría de problemas que se te pueden surgir, principalmente en cuestión de desempeño y de batería. Creo que tu dispositivo, si no se va a ver igual que la versión anterior, se va a ver mucho mejor y muy probablemente no vayas a tener errores. Entonces mi respuesta es sí, sí actualiza. De todos te recuerdo, voy a tratar de ver si les traigo otro video donde les platico un poco más. Obviamente necesitamos un poco más de tiempo para poder tener más parámetros sobre actualizar, pero ahorita a una primera instancia yo les recomiendo que sí actualicen. Y en caso de que, como les comento, yo lo vea necesario, les voy a traer un segundo video ya con información de más dispositivos. De todos modos, con lo que ustedes me comenten aquí en la parte de abajo, nos vamos a poder retroalimentar bastante bien. Tampoco olvides suscribirte, lo puedes hacer directamente aquí en este botón que te dejo en esta parte de tu pantalla. Y videos que te recomienda YouTube basado en tus intereses. Ya saben que nos vemos en un próximo video con más sorpresas, más videos. Gracias por todo, nos vemos. Bye.